que era así: 3 aquí, 42 allí y 55 allí. Comenzó el proceso, fíjate que esa era una situación, esta es la Venezuela del año 50, una Venezuela todavía rural que comenzaba a perfilarse como un país urbano y con ciudades más urbanizadas y de desarrollo. Y entonces comenzó un proceso de dinámica demográfica. Ese proceso de dinámica demográfica nos llevó en el año 2000 a tener 61,9 en la locomotora, 33 en el vagón de los niños, 4,9 en el de los adultos. ¿Viste? Bajó la tasa de fecundidad, aumentó la esperanza de vida. Después seguimos y miramos el censo, el resultado que tenemos hoy, ya no censo, sino datos predictados del censo 2014, hoy tenemos una estructura de 66% en el vagón de la locomotora, 27% en el vagón de los niños y 6,3% en el vagón de los adultos mayores. Vemos entonces que estamos en pleno proceso de envejecimiento. Piensa lo siguiente: hace 50 años la mitad de los venezolanos eran menor de 15 años, es decir, la mitad de los venezolanos éramos niños. Hoy solamente la cuarta parte de los venezolanos son niños. Si proyectamos el comportamiento actual de tasa de fecundidad y de esperanza de vida de Venezuela, hacia el año 2050 vamos a tener 65% en el vagón de la locomotora, 17% en el de los niños y 17% en los adultos mayores. De acá vamos a estar mitad y mitad en términos de los dependientes, pero todavía con una muy buena fortaleza en la locomotora. Entonces, fíjate, esa es una situación que está muy buena. Tú dices, está buenísimo ahorita la situación que tenemos del tren, cuando tenemos esa población muy amplia en la locomotora, no tenemos tantos niños, no hay tantos adultos mayores todavía que mantener, los que van saliendo para allá con una política pública adecuada en términos de pensiones pueden más o menos hacer que la cosa funcione. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Los problemas que tenemos, un poquito para atrás, dale ahí. Los problemas que tenemos es que cuando este muchacho migra de aquí para acá, ¿no? Se está pasando el vagón de los niños al vagón de los adultos, dale otra vez, y se va pasando el vagón de los niños para el vagón de los adultos. ¿Qué es lo que él espera conseguir en ese vagón? ¿Qué es lo que esta persona que pasa de aquí para acá espera conseguir aquí? Trabajo. Futuro, desarrollo. La oportunidad de producir. Eso es lo que está buscando. Muy bien. ¿Dale? Si ese muchacho que pasó de este tren para acá no consigue trabajo, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que se enchinchorre allí y empiece a acumular los números de desempleo, y el desempleo joven particularmente, que en términos estadísticos el desempleo joven es el doble del desempleo normal del país, y el desempleo joven de las mujeres es el doble del desempleo joven de los varones. O sea, si hay 10 desempleados, hay 20 que son 20, si hay 10 desempleados adultos, 20 desempleados jóvenes, 40 desempleados jóvenes mujeres, ¿no? Así son las estadísticas. Puede ser, si no hay una formación de valores adecuada, si no hay suficiente educación, etcétera, que ese muchacho, en lugar de chinchorrarse, decida también meterse a delincuente, ¿no? Puede ser, cuando un muchacho se mete en delincuente, entonces su esperanza de vida también disminuye, y todos estos temas. Si ven las causas de mortalidad en la población joven están asociadas siempre a hechos violentos, a accidentes de tránsito y a asesinatos y a cosas de esa naturaleza. Puede ocurrir, ¿qué más puede ocurrir? Puede ocurrir, por ejemplo, ya bajaste eso, solo puedo para atrás. Puede ocurrir también que ese muchachito decida salirse de ese tren, porque se quiere montar en otro tren. ¿Qué significa qué? Migración, se quiere ir al país, se quiere ir a montarse en el tren de otro país que le preste una oportunidad mejor que el que le presta su país en ese momento de la locomotora. Entonces tenemos varios problemas que están asociados a este tema. Entonces el problema del empleo joven
el problema de las oportunidades, el problema que se genera del problema de falta de oportunidades, el problema que se genera con las migraciones de los jóvenes que llegan ahí, no consiguen oportunidades y deciden bajarse el tren y irse por otro tren de otro país. Y tenemos luego esta situación a la que yo quería justamente referirme como otro de los temas importantes. Embarazo adolescente. Tenemos una niña entre 15 y 19 años que también está pasando de este tren para este tren, pero que llega allí, llega a ese tren embarazada. Embarazada, ¿qué hace ella ahí? Bueno, ella no se puede incorporar. Acuérdate que empezamos diciendo cada vagón tiene un rol. Cuando ella llega a ese vagón con el rol de producir, pero llegó embarazada temprano, no puede incorporarse al modelo productivo. ¿Ves? Entonces le dice, bueno, pero quédate estudiando. Y entonces hasta le hacen una ley que le dice, una niña embarazada puede seguir estudiando, tal y qué sé yo. La realidad es que el 80% de las niñas que están embarazadas no siguen en la escuela. Entonces lo que termina pasando es que esa niña queda para afuera. No queda ni en el vagón de lo que están estudiando, ni queda en el vagón de la productividad, ni queda en ningún lado. El embarazo adolescente genera exclusión por género. Excluye de la educación, excluye de la productividad y excluye del desarrollo a las mujeres menos favorecidas, a las mujeres más jóvenes que quedan embarazadas, que no les permite ni incorporarse al desarrollo, ni trabajar, ni seguir estudiando. Entonces, el embarazo adolescente tiene un rostro de pobreza y tiene un rostro de género. Entendido eso, es lo que quería mostrar básicamente, como les digo, hacer una presentación provocadora sobre lo que es el bono demográfico, las implicaciones que tiene para el desarrollo. Voy a mostrarles un video muy breve sobre la situación del embarazo adolescente en América Latina y les voy a hacer una observación antes de ver el video. La situación que van a ver es de América Latina y van a ver que es sumamente grave. La situación de Venezuela en particular en el tema embarazo adolescente es la más grave de toda Sudamérica. O sea que es peor que la que van a ver aquí en el video. No es un video que no ve nada feo, sino básicamente datos. Entonces vamos a estar aquí para ver ese video y ahí abrimos, no sé cómo es la dinámica, ustedes han pensado si ustedes quieren hacer intervenciones, preguntas o lo que quieran.
continuó el profesor con su intervención por acá. Ahora vamos a comenzar con el ciclo de preguntas. Si alguno de ustedes, por supuesto, tiene alguna pregunta para el profesor, la manera va a ser, bueno, levantan por supuesto la mano, se les da su tiempo y bajan hasta allá para que todos podamos escuchar. Se dirigen hacia allá y el profesor les contesta. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Un comentario, compañero, por favor, acérquese allá. Por favor, ese es su nombre. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de la cara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Terán. Creo que nos quedamos sin audio aquí, pero de todas maneras creo que me está escuchando. Aló. Bien, fíjese, profe, más que una pregunta, quería traer a colación una reflexión sobre unos datos que casualmente está manejando ahorita la OMS, precisamente sobre el tema del embarazo juvenil. En Venezuela, si bien es cierto, el embarazo juvenil tiene muchos elementos que ver con lo que planteamos acá, con falta de educación, violencia y todo aquello, y a veces con desconocimiento incluso del manejo de los métodos anticonceptivos. Resulta que datos de la OMS están demostrando que en Venezuela la cosa no es tan así del todo. De hecho, hay un tema de embarazo juvenil intencionado. Es decir, la muchacha intencionalmente sale embarazada. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es una forma de protegerse en la comunidad. Como ella tiene el hijo del PRAN, está embarazada del PRAN, entonces nadie la toca. Aparte tenemos el tema de la política pública, que creo que ya en este momento está suspendida, del tema de las madres del barrio. Entonces dicen, bueno, si yo salgo preñada, entonces el Estado me paga un salario mínimo por solo tener muchachos. Entonces, ese tipo de cosas están pasando en la sociedad venezolana y pareciera que mucha gente no le está prestando mucha atención a eso. Quisiera saber si usted maneja esa información, maneja esos datos y qué opinión tiene al respecto de ese tema que se está manejando ahorita por parte de la OMS. Fíjate, primero aclararles algo. La OMS no hace estadísticas sobre embarazo adolescente. La OMS lo que hace es mirar las estadísticas que hace el Instituto Nacional de Estadística, que son las únicas, digamos, estadísticas oficiales que hay sobre él. Interpretan estadísticas, basen, cruzan datos, etc. Por supuesto que aquí hacemos una mirada reducida de todo el tema complejo del embarazo adolescente, ¿no? Sí, está clarísimamente demostrada, por ejemplo, la vinculación que hay en los sectores más pobres de la población con el tema del embarazo adolescente y la protección que se obtiene cuando tú dices yo genero un embarazo para lograr protección porque me embarazo del bravo, del barrio, lo que sea, ¿no? Hay una cosa que es peor todavía, no solamente que se genera por esa situación, sino que además es una situación inducida por los padres. Inducida por los padres, eso está documentado, ¿no? Eso es así, pero claro, eso le alarma a uno, pero tampoco es que todos los muchachos que se embarazan adolescentes porque se enfrentaron con un malandro del barrio que la protegiera. Para que se hagan idea del número de lo que estamos hablando aquí, le voy a dar esta estadística que así no la pone el INE, pero esa es otra manera de decir la estadística. En Venezuela se embaraza una niña menor de 19 años cada 4 minutos. Cada 4 minutos se embaraza una niña menor de 19 años. Sí hay una porción que tiene que ver con el tema de seguridad, pero hay problemas mucho más gruesos que eso, muchísimo más gruesos que eso. Entonces tú también luego dices, muchas de las que están embarazadas querían quedar embarazadas. También esto está en las estadísticas, pero también es verdad que la pregunta en las estadísticas se la hacen a las mujeres porque tienen el niño. Entonces después que una mujer quedó embarazada y ya tiene el niño, entonces le dice, ¿tú querías tenerlo? El problema no es si quería tenerlo porque lo tuvo. El problema es si efectivamente quería tenerlo. Hay otro tema es cuando te dicen, no, pues que ella quiere tener un bebé. Claro, cuando ella quiere tener un bebé, la otra pregunta es, ¿ella de verdad quiere tener un bebé? ¿O ella cree que quiere tener un bebé? Porque el otro problema que está detrás de esto, que es quizás el más importante de todo, es que cuando tú crees que tú quieres tener un bebé a los 15 o los 16 años, es porque no tienes un proyecto de vida distinto al proyecto de la maternidad. Cuando tú crees que la mujer se reduce únicamente al rol reproductivo, tú dices, yo solo voy a ser mujer cuando yo tengo un hijo.
Entonces, cuando yo tengo un hijo, ya soy una mujer y ese es mi proyecto de vida y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Cuando tú le inculcas, y eso, cuando hablamos de educación de la sexualidad, no es solamente hablar de educación biologicista, de cuáles son los órganos reproductivos, y cuando estás ovulando, y qué es la menstruación, y qué es no sé qué, y cuáles son los métodos anticonceptivos. El componente más importante de la educación de la sexualidad es proyecto de vida. Proyecto de vida. Que tú le puedas, que todas las niñas puedan tener metido entre ceja y ceja que ellas van a ser mamá, sí, si quieren, pero después de ser profesionales. Que yo primero me gradúo de lo que sea que yo quiera estudiar, que yo primero me realizo profesionalmente y después soy mamá. Pero no que pienses que lo único que tú puedes hacer en tu vida como mujer es ser mamá. Entonces, el tema del proyecto de vida, es el elemento fundamental de la educación de la sexualidad. Y es una de las carencias fundamentales aquí. Entonces, de acuerdo con eso que está diciendo, de acuerdo con todos esos datos que está diciendo, pero viéndolo desde la perspectiva adecuada. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Obispo. Profe, le tengo dos preguntas. La primera es que usted habló acerca de que un desempleado joven representa el doble de lo que sería un desempleado normal, por llamarlo así, y que una desempleada joven mujer sería el doble de un desempleado joven, y utilizó las cifras de 10, 20, 40. Pero, o sea, yo me imagino por qué la mujer se representa el doble del doble, algo así. Pero, ¿por qué? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es que, o sea, entiendo la estructura de que cuando la mujer sale embarazada, la excluyen del tren porque ni la aceptan en la educación, ni la aceptan en la parte productiva. Pero de alguna u otra manera forman parte del tren y de alguna u otra manera se carga con ella en el tren. Entonces, por eso entiendo que en cuanto a las proyecciones y todo lo demás, pues representa quizá un avance de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta es, en el caso de Venezuela, que bueno, tenemos una realidad, basándonos quizá un poco en Alejandro Moreno, que tenemos una realidad ideológicamente matriarcal, tenemos una realidad en la que a la mujer se le mete en la cabeza que para ser mujer y para sentirse mujer tiene que tener hijos, ¿okay? Que mamá me mete eso en la cabeza y si no tengo hijos no soy mujer, ¿no? Y además tengo hijos para que me mantengan, hijos varones para que me mantengan en el futuro. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa política? ¿Qué políticas se podrían tomar para enfrentar eso? Gracias. Ok, fíjate, con la primera parte de tu pregunta que tiene que ver con las tasas de desempleo. Acuérdense que al principio les decía, lo que quiero es motivar porque aquí probablemente pueden salir temas para hacer investigaciones y todo eso muy interesante. Fíjate con el tema del desempleo. Si nosotros miramos estas cifras con mucho cuidado, las que yo les he presentado, les dije, usando el ejemplo de tu abuela, tu mamá y tuyo, cómo ha venido bajando la tasa de fecundidad en el país. Y le dije luego en términos de lo que son las estadísticas formales, que la tasa de fecundidad bajó en Venezuela de 8 niños por mujer a 2,3 niños por mujer, que es lo que tienen hoy. Es decir, en Venezuela en promedio, las mujeres están teniendo 2 muchachos, 3, que está muy bueno. Digamos, la tasa ideal de fecundidad es 2,1. Vamos a decir 2. Y vamos a explicarlo de esta manera lo más sencillo que se pueda. Vamos a empatarlo ustedes. Si ustedes dos son una pareja y ustedes dos tienen 2 hijos, la tasa de fecundidad 2, 2 que son una pareja, tienen 2 hijos, cuando esos 2 se mueren, quedan los 2 hijos y la población se mantiene estable. ¿Por qué eso es tan bueno? Porque si tú logras estabilizar la población, se acaba la falta de vivienda, se acaba la falta de servicios, se acaba la falta... Porque tú dices, ¿por qué todo el tiempo faltan casas? Porque todo el tiempo están naciendo más gente.
porque todo el tiempo te falta, tú haces acueducto y todo el tiempo te falta agua, porque crece la población más rápido que los servicios. Mientras el índice de crecimiento de la población sea mayor que el índice de crecimiento de los servicios, siempre falta servicio, siempre falta vivienda, siempre falta transporte, siempre falta escuelas, siempre faltan centros de salud, siempre falta todo. Cuando la población se estabiliza y tú logras cubrir con servicios a la población cuando está estabilizada, de ahí para adelante no tienes que hacer más servicios, lo que te queda es mejorar la calidad, pero no tienes que hacer más servicios porque ya la población no crece más. Esa es una población estabilizada. Esa población se estabiliza cuando la tasa de fecundidad, en términos técnicos, es 2,1. Bueno, porque alguna gente, ¿por qué no 2 exactamente? Bueno, porque alguna gente que no quiere tener hijos, pero digamos en promedio, 2 personas tienen 2 hijos. Venezuela está cerca de eso, está en 2,3. Significa que está en una situación, todavía crece, un país que crece, pero crece lento, crece relativamente lento, ¿no? Lo que pasa es que el problema en Venezuela no es cuántos hijos están teniendo las mujeres, sino cuándo los están teniendo. Porque el problema en Venezuela no es que tengan muchos hijos, es que lo tienen muy temprano. Entonces, cuando lo tienen muy temprano, lo que termina pasando es que mientras tú estás teniendo hijos, embarazada, criando, en el proceso de esperar el siguiente hijo, no sé qué, está fuera del mercado laboral. Por eso es que el desempleo de las mujeres es el doble del desempleo de los jóvenes en esas edades, porque están embarazadas. Porque, como te digo, la tasa de fecundidad en Venezuela no es muy alta. Lo que es muy alto, lo que es muy temprano cuando tienen los muchachos. Muy temprano que los tienen, ¿no? Esa es la primera cosa, que es la que tiene que ver con el desempleo, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, tú te das cuenta, por ejemplo, cuando tú revisas con detalle las estadísticas de desempleo en Venezuela, las tasas de desempleo de los hombres y de las mujeres se van cerrando y se hacen equivalentes a partir de los 30 años. 30, 35 años, las tasas de desempleo de hombres y mujeres se hacen equivalentes. Y una de las explicaciones es que ahí se termina buena parte del ciclo reproductivo de la mujer. La mujer dice, yo no voy a tener más muchachos, entonces ahí me dedico a trabajar. Entonces hay igual cantidad de desempleo o de empleo entre hombres y mujeres cuando se termina el ciclo reproductivo de la mujer. Entonces el desempleo mayor de las mujeres en una determinada edad está asociada al periodo en que las mujeres están decidiendo estar embarazadas. Esa es una primera cosa. Por supuesto, cuando una muchacha queda embarazada y queda en el tren y ahí dice, parece que la sacan del tren, no significa que la botaron, que la mataron, nada de eso, ¿no? Sino que queda excluida en términos sociales del tren. Significa, está ubicada por su edad en un vagón, pero no tiene el rol que le corresponde en ese vagón porque no se preparó para estar en ese vagón. Entonces queda ahí, pero queda haciendo peso. Es decir, está en el vagón de los productivos, pero con un rol de dependiente. Por eso que digo que queda excluida del término social. Y la otra parte última de tu pregunta era... ¿Qué políticas públicas se pueden tomar acá en Venezuela, bueno, en cuanto a la parte de que la mujer está embarazada de mujer? Bueno, fíjate, el tema del, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la misión No Madre del Barrio, sino Hijos de Venezuela, que es una misión que alguna gente dice, esa misión estimula el embarazo, es decir, claro, es una misión que protectora de la que salió embarazada, qué sé yo, y que la gente la puede decir, bueno, yo más bien la convierto en un modelo de generar ingresos, pero que es una visión muy cortoplacista del asunto, ¿no? Entonces, por supuesto, uno debería, políticas públicas, tú dices, mira, te puedes empezar a inventar cosas, en vez de darte una transferencia porque te quedaste embarazada, date una transferencia porque terminaste el año sin quedar embarazada. Por ejemplo, te dice una política pública, te dice, bueno, todas las que tengan bachillerato, terminen su año sin una barriga y le transfieren una plata. En vez de transferir una plata a todas las que salen embarazadas. Esa es la política pública, la hace una vez al año, no es tan costosa, pero puede funcionar, ¿no? Una política pública es que tú hagas educación integral de la sexualidad, haciendo mucho énfasis en que lo fundamental de la educación integral de la sexualidad es desarrollo y proyecto de vida. Que tú sepas lo que tú quieres hacer con tu vida, que tú entiendas que tú puedes hacer muchas más cosas que ser mamá nada más. Por supuesto que nadie está diciendo que no vas a ser mamá, sino que ser mamá no es lo único que tú puedes hacer en tu vida. Ese es el centro
digamos, una política pública basada en educación integral de la sexualidad. Y lo otro, invertir en juventud. Invertir en juventud. Esa es la mejor política para desarrollar el bono demográfico y para prevenir todas estas cosas. O sea, cuando tú tienes un país que tú estás viendo por las estadísticas que te dicen, Venezuela tiene hoy la mayor cohorte de jóvenes de su historia. Nunca, ahí hemos visto población en edad de trabajar, etc. Pero cuando tú miras, población entre 15 y 24 años, nunca antes en la historia de este país hubo tantos jóvenes entre 15 y 24 años como hay ahora. Nunca antes, en términos absolutos y en términos relativos. No es que me dicen, claro, hay más porque somos más. No, es más porque somos más, pero hay más en términos proporcionales, en porcentaje de población. En ese grupo de edad es el más grande que ha tenido este país en toda su historia. Pero si tú tienes, por ejemplo, un alcalde que no entiende eso, o tú tienes una persona en posición de gobierno que no entiende eso, entonces dice, vamos a hacer políticas recreativas. Entonces va y construye un parque infantil. Y entonces pues dice, ese parque no va a nadie, ¿vale? Ese tobogancito ahí vacío. Bueno, hay niños. Cada vez hay menos niños. Los parquecitos que estaban todavía ya están. Eso sirven, son suficientes. Tengo que hacer más parques porque no hay más muchachos. Mejora lo que están, ponlos bonitos si tú quieres. Pero tú no tienes que seguir construyendo parquecitos porque no hay más niñitos. Los niñitos son cada vez menos. Lo que tú tienes que construir son espacios recreativos para los jóvenes, que no hay. Y por eso que los jóvenes se matan en los carros borrachos, porque la única alternativa de recreación que tienen al final es salir a beber. Entonces tienes que construir eso. Tú dices política pública, inversión en juventud, inversión para generar empleo joven, inversión para generar oportunidades de recreación, inversión para generar educación de calidad, de permanencia, que la gente se pueda quedar en el sistema educativo, inversión para que haya, por ejemplo, pensando ya en una edad más de 20 y pico, qué sé yo, inversión, por ejemplo, para que haya acceso a una primera vivienda independiente, así sea de alquiler. Un muchacho probablemente a los 22, 23 años y quiere comenzar a hacer pareja, a lo mejor no le interesa todavía comprarse una casa, pero sí le interesaría poder alquilar una vivienda pequeña, independiente y tener la posibilidad de no vivir al lado de sus padres todo el tiempo. Bueno, entonces una política de construcción de primera vivienda de alquiler para jóvenes es una política pública para promover el bono demográfico. Hola, buenas noches. Mi nombre es Julia de Guillén. Lo primero que quería saber era si realmente ha impactado la ola de migración de los jóvenes de Venezuela y si lo ha hecho, pues cómo. O sea, cómo ha afectado esto también a esta oportunidad de desarrollo que representa el bono demográfico. Luego quería saber si podía destacar o rescatar alguna política pública que se haya implementado recientemente para aprovechar el bono demográfico. Y tercero, me llamó la atención en el video, creo haber visto, lo que pasa es que pasó un poco rápido, el tema de integrar a los hombres en la cuestión o el asunto del embarazo temprano. Quisiera ver si hay tiempo de profundizar un poco más en eso, o sea, cómo hacemos que se integren y si esto también no es como excluirlos a ellos, o sea, sumarlos a las niñas y excluirlos a las niñas. A ver, fíjate, muy rápido, para no alargarme tanto en cada intervención. Políticas públicas. Ahorita yo recientemente, por ejemplo, escuché algo de Misión Vivienda dirigida a jóvenes, no sé cuánto, pero es una política pública que si efectivamente funciona, está bien, es muy buena. Por ejemplo, haber aumentado de manera considerable la cobertura del sistema de educación universitaria es una política pública adecuada. Bueno, que tienes que mejorar el sistema de calidades, no solamente cobertura, sino aumentarle calidad, para que no todo el mundo esté peleando para entrar aquí nada más, sino que todas esas pocas universidades que se han creado también sean atractivas a todo el mundo. Bueno, ahí falta. Pero si dices adecuado, bueno, haber ampliado la cobertura del sistema universitario es una cosa positiva. Haber, por ejemplo, promulgado una ley que le permite a las niñas que salen embarazadas seguir asistiendo a clase,
o incorporar, eso es una política pública adecuada. O sea, que antes si una niña estaba embarazada, está excluida de una vez. No, ahorita tú puedes seguir, no pasa nada, digamos en términos legales, si tú estás embarazada y quieres seguir yendo a clase, vas, y si después tienes tu muchacho y quieres regresar, no pasa nada, eso antes no se podía. Esas son algunas políticas públicas que son, digamos, acertadas con relación a esto, por nombrar solamente algunas. Lo otro que me decía es el tema de incorporar a los varones. Incorporar a los varones es básicamente un tema de masculinidades, llamamos el enfoque de las masculinidades. Cuando el embarazo adolescente particularmente se produce, uno siempre piensa en la niña, porque la niña es la que carga el muchacho, pero ella no lo hizo sola. Ahí hubo un varón involucrado en ese embarazo. Entonces, muchas veces la pregunta, si tú saliste embarazada, tuviste una relación, saliste embarazada, lo que él pregunta es, ¿y tú me estás cuidando? Y la otra pregunta, ¿cuál debería ser? ¿Y tú dónde estás cuidando? Pues debemos cuidar los dos. Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, es que tú hagas tan responsable de la prevención del embarazo a la mujer como al varón. Porque, digamos, el método más efectivo de prevención de embarazos adolescentes y además de prevención de infecciones de transmisión sexual en la edad de jóvenes es el condón, y el condón lo usa el varón. Entonces tú tienes que incorporar al varón en eso y hacerlo activo participante en la prevención del embarazo, ¿no? Y quitarse ese mito de la cabeza, que si con el condón no se siente igual, que si no sé qué, es pura mentira. Entonces, bueno, listo, sin condón no hay jueguito. Entonces, ahí tú incorporas al varón en la política de prevención de embarazo adolescente, por ejemplo, haciendo entender, por ejemplo, que cuando tú estás hablando de políticas productivas y reproductivas, ahí hay un rol muy importante que tiene el hombre, y es lo que llamamos otra vez enfoque de masculinidades. Como les decía antes, aquí nada más tú ves, aquí en esta escuela, tú te asomas en un salón y son puras mujeres. ¿Eso qué significa? Que son puras mujeres que decidieron meterse en el mercado productivo, que decidieron meterse no solamente a tener hijos, sino que además quieren tener trabajo y quieren aportar al desarrollo del país. Entonces la mujer se salió del rol reproductivo y se metió al rol productivo, ¿verdad? Y el hombre estaba en ese rol productivo de toda la vida. Ok, pero ahora que la mujer se metió en el rol reproductivo, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que meterse en el rol reproductivo. ¿Qué significa? Que así como la mujer se metió a trabajar en la calle, el hombre tiene que meterse a trabajar en la casa. Porque si la mujer salió a trabajar, eso implica que los trabajos de la casa tienen que hacerlo entre los dos, porque la producción de la calle lo están haciendo entre los dos. Entonces, mientras tú lavas los platos, yo lavo la ropa, mientras tú lavas el piso, yo hago tal cosa. El hombre tiene que trabajar en la casa, porque la mujer se puso a trabajar en la calle. Y eso es lo que llamamos conciliación de ropa. Ese es el tema de las masculinidades. A la migración, muy rápido. La migración, fíjate, la migración no está bien documentada porque la migración generalmente se produce de manera informal, etc. Te voy a dar el dato extraoficial. Bueno, te voy a dar un dato mejor. Y ustedes lo interpretan como quieran. Ustedes lo interpretan como quieran. Cuando se hizo el censo 2011, se hicieron proyecciones de población. Y entonces dijeron, bueno, Venezuela tiene proyectado 30 millones de habitantes. Cuando hicieron el censo y contaron, salieron 28 millones y medio. ¿Dónde está el millón y medio que faltó? Bueno, entonces tú vas a decir, bueno, la proyección la hicimos mal, o tú puedes decir, la tasa de fecundidad bajó más de lo que yo pensaba, y entonces proyecté equivocado, y hay otro que va a decir, se fueron. O los mataron. O murió. No, pero los que se mueren están metidos entre las proyecciones. Entonces, hay un impacto hay una población que está documentada a ser cerca de unos 800.000 jóvenes profesionales que se han ido del país. ¿Cómo afecta eso el desarrollo? Bueno, tiene 800.000 personas incorporadas al mercado de trabajo y generando riqueza en otro lado. Y se fueron de aquí. Se formaron aquí, se invirtió aquí en formarlo, porque la mayoría de la gente se forma en educación pública. Se formaron aquí, se invirtió un dineral en ellos aquí y después se fueron a producir por otro lado. Fuga de cerebro, fuga de talento, pérdida de capital humano. Eso es lo que estamos ahora. Bueno, finalizamos con la compañera ya por el tiempo.
Salieron más, salieron más, salieron. ¿Y Mari? Hubiese sido bueno hacerlo tipo Twitter. La señora, continuamos entonces con el profesor y finalizamos con el Hubiese sido bueno hacerlo tipo Twitter. Porque hay un tiempo limitado para entregar esto. Gladys García. Un placer estar con tanta juventud. La pregunta mía tiene relación con el asunto del embarazo adolescente. Y me encanta la explicación de que los niños no nacen solo de la mujer, sino que hay una pareja que hace un bebé. La pregunta es, ¿existe alguna estadística de la edad de los varones que están violando a esas niñas? Porque esa palabra embarazo adolescente no es la correcta. Porque cuando uno todavía no ha obtenido la suficiente madurez psicológica para poder decidir si tener un niño o no, el varón que hace ese niño Aquí hay una cultura que se está formando. si es mayor de edad. De allí viene mi pregunta, si equivocado, existe alguna totalmente. estadística que podamos saber de qué edad son esos niños. Porque ese dato que se dio hace un rato, que es una investigación que tiene la Asociación Luz y Vida, del que me embarazo para que me proteja el malandro del barrio, o sea, lamentablemente eso es verdad también. Tampoco de esa forma se construye, se teje un hogar, se teje una familia. Entonces mi pregunta es en relación a esa información. Gracias. Ok, muy rápido. Hay una encuesta realizada por nosotros conjuntamente con el INE, que se llama Encuesta Demográfica de Venezuela, que no tiene datos totalmente precisos porque muchas de las mujeres no quieren revelar la edad del que la embarazó, pero de las embarazadas adolescentes, el 40% de los papás son mayores de edad. Hay una estadística también, no recuerdo exactamente los datos, que dice que las mujeres se embarazan generalmente de una pareja que es en promedio 5 años mayores que ellas. El 40% de las que tienen embarazos adolescentes se embarazan de personas que son mayores de edad, solamente que no constituye un delito de violación si esa muchacha es, por ejemplo, de 16, de 17 años, no constituye un delito de edad, no constituye un delito en Venezuela, pero sí constituye un delito cuando la embarazada es menor de 15 años. Cuando es menor de 15 años, que es lo que se llama embarazo adolescente temprano, ese embarazo de la niña adolescente menor de 15 años sí constituye un delito si el que la embaraza es mayor de edad, ¿no? Otra vez como una estadística para que se la lleven grabada en la cabeza. En Venezuela no se embaraza. En Venezuela tiene un hijo una mujer menor de 15 años cada hora. Cada hora. Y no voy a decir que sea violación, pero toda embarazada menor de 15 años es objeto de violencia sexual, como mínimo coacción. Quizá no violación en todos los casos, pero como mínimo coacción. Hay violencia sexual en los embarazos menores de 15 años. Ningún hombre mayor de edad puede decir que consensuó una relación sexual con una niña de 12 años. Eso no existe. No existe. Cada hora nace un niño, hijo de una menor de 15 años. Ajá, mismo. Bueno, van a hacer una pregunta, hacer aquí públicamente un reconocimiento a Jorge. Nos conocemos desde el siglo pasado, aunque yo estoy casi pasándome al último vagón y él se viene bajando, pero todavía no. Sí, porque nos conocemos de año 94, yo tengo memoria ahora, no te preocupes, no voy a contar más nada. Nos conocimos, esas causas y azares, en un momento muy crítico de este país, porque fueron las elecciones del 93, el alcalde de Caracas era Aristóbulo Isturi,
aquellos talleres que hicimos en Laurel y demás sobre proyectos, fue la primera vez desde entonces nos conocemos Jorge y yo, y para mí de verdad, y quiero decirlo aquí delante de él, primero que esté al frente del fondo que él preside, que tengamos a este caballero como profesor a nivel de 5º año en nuestra mención de diseño de proyectos. Con Jorge se puede aplicar como se puede aplicar para mucha gente aquello que el famoso historiador Mark Bloch decía en aquel viejo librito en la página 59 más o menos, Introducción a la Historia: ¿cómo puedo saber yo lo que voy a decir? Si esa pregunta no la respondiera Jorge, no es por el puño del libro que haya leído, sino su currículum, es más de lo que aquí se señaló, es su experiencia todoterreno. No en la burocracia, en ese terreno, y este tema en particular, que ha costado, le doy, así como ha dado algunos indicadores, Jorge, hace una semana murió Miguel Bolívar, profesor jubilado de la Escuela de Sociología, demógrafo, doctor en demografía. ¿Quiénes quedan como doctores de demografía? Anixa Freite, su profesión de origen es geógrafa, está al frente de la dirección de Instituto de Investigación de Economía. Brenda Yepes, que incluso fue alumna mía y hoy es doctora, egresada de Barcelona, sobre demografía. No tenemos casi demógrafos. Hay gente que sabe demografía. Tenemos el PREA en la Católica, donde van muchos de los estudiantes de sociología. De esta escuela de educación hay ya una egresada, que es Oriana Aparicio. Es decir, es para que sepan que esto que hoy nos ha provocado, mi intención de intervenir aquí más que abonar, es que no se puede quedar esto, como decía Ortega y Gasset, pensándolo en hueco. Hay que pensarlo en lleno. No es una cuestión de conversación y de angustia, sino ¿qué hacemos con esto? Jorge nos ha presentado una alarma y excelente, mejor didáctica para presentar un área que es tan compleja, pero divertida y seria a la vez, y que no solamente es para estudiantes de la mención de diseño de proyectos, sino todo licenciado de educación, pregunto, debe saber o no cómo se hace para intervenir con políticas, planes, programas que contribuyan a resolver los problemas. Esto es para meter un trailer también, porque nosotros, a Isabel Medina y a mí, nos han encomendado hablar de plan y proyecto desde la perspectiva de bono demográfico, y vamos a enganchar en este tren. Yo le voy a decir, yo en clase, porque aquí hay algunos que ya han sido alumnos míos, una de las ventajas que tenemos... Ya te lanzaron para el mes, quizás. Vamos a enseriar la cosa. Una de las ventajas que tenemos, los que estamos en el 6% de la población, porque yo voy a cumplir 64 años, estoy en el borderline, pero estoy montado en la locomotora porque desde hace 7 años me he podido jubilar y no lo he hecho. No lo digo porque lo hizo, sino somos un puñito que andamos así y que nos mantenemos aquí en la universidad, y lo estamos haciendo sobre todo por ustedes, y porque la locomotora se está bajando gente para irse a otros trenes. Y esto es dramático, esto es dramático. En términos de algunas cosas que están por ahí, Emilio Osorio, profesor de análisis demográfico, Jorge lo conoce muy bien, ha sido consultor del INE y demás, acaba de presentar el año pasado su tesis doctoral sobre migración. Es todo un trabajo que hizo sobre la migración específicamente al estado de Florida de los Estados Unidos. Hay otra muchacha egresada de la Escuela de Sociología que terminó su máster y lo hizo en población en Washington y lo hizo en esa zona. Y un poco recogiendo en virtud, miren este caso y que es grave. En Estados Unidos, como en todos los otros países, la información es pública, no es del gobierno. Ni se controla, sino la importancia de la información es que de qué otra manera usted interviene o planifica. Unos daticos para incentivar y para que profundicemos en esto. Jorge nos presentó y del Fondo de Población la importancia y la relevancia del embarazo temprano, dio esos 2 indicadores, cada 4 minutos una menor a 19, cada hora una de 15 años,